Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestra necesidad de darle más valor a la vida y a la dignidad de cada persona. Nuestra tendencia a dejarnos llevar por las pasiones, los bajos sentimientos, los rencores y resentimientos, y el rechazo de aquellos que son diferentes a nosotros. Pidámosle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Se aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra al principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que se le señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y yo haré de tus contrarios el estrado donde pongan los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderle acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oímos en esta primera lectura de la carta a los Hebreos de esta figura misteriosa que aparece en el Antiguo Testamento para bendecir a Abraham, que se convierte en Abraham, y que había sido llamado por el Señor a ser el padre, habiendo sido su mujer infértil y él ya anciano, el padre de muchos, de una nación inmensa, más grande e incontable en número que las estrellas en el firmamento. Abraham creyó en el Señor, confió en Él, aun cuando le pidió la prueba increíble de a ese unigénito que le había dado de sacrificarlo. Es por eso que le consideramos nuestro Padre en la fe. Lo decimos en la liturgia dominical. En esa primera lectura o primer prefacio. Pero para nosotros de aquí de la comunidad de Santa Elizabeth, y quizás la pasamos desapercibidos, yo subí en la página de Facebook las lecturas y siempre trato de poner una imagen que concuerda con las lecturas del día. Y está en esa imagen bendiciendo. Es un dibujo a mano en tinta. Está Melquisedec, este misterioso sumo sacerdote, bendiciendo a Abraham. Y es la pintura que tenemos a la entrada misma de la iglesia, mirando hacia el altar mayor a la derecha. Arriba está la misma imagen en óleo. ¿Y cuál es el significado de Melquisedec y por qué el autor de Hebreos lo compara con el Señor? Porque no tiene antecedentes, no se menciona a su padre y madre, y el sacerdocio en el tiempo que escribió el escritor era asunto de familia. Había una estirpe sacerdotal, una tribu entera de Israel dedicado al sacerdocio. Y este sacerdote del santo
del Altísimo, no de un Dios pagano, sino del Altísimo, de Yahvé, aparece en ese antaño para bendecir a Abraham en la misión encomendada a él. Y dice que su nombre, Melquisedec, quiere decir Rey de Justicia. Y era también llamado el Rey de Salem. Salem queriendo decir paz. Rey de paz y de justicia. Rey sin descendencia otra, más la que el Dios le dio. Es comprensible por qué entonces en la iglesia primitiva se viera el paralelo entre Jesús y Melquisedec. Y todos participamos en ese sacerdocio de ese Rey de paz y de justicia que es Jesús. Y todos somos bautizados en ese sacerdocio. Y todo sacerdote participa en ese único y verdadero sacerdocio de Jesús, según la orden de Melquisedec. Ese es el simbolismo, la conexión completa del plan salvador de Dios que se extiende desde el principio del pueblo elegido hasta la culminación y cumplimiento de todas las profecías y de todos los doctores, enseñanzas y profetas se realizan en Cristo Jesús. Y ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús nos dirige la palabra en el Evangelio nuevamente. En ese conflicto que San Marcos identifica entre él y los fariseos, los expertos, los religiosos, los conocedores, los doctores de la ley de su época. Y vemos que ha habido él insistiendo sobre lo que de verdad importa, ya sea acerca del ayuno, ya sea acerca de la observancia del sábado. Y en este día nos muestra todavía más claramente lo que él está tratando de enseñar. No está tratando de deshacer o de tumbar los mandamientos, porque él es el Señor de los mandamientos. Es el Señor del sábado. Pero los que se hacían llamar como expertos en la materia no entienden, porque nos dice la Sagrada Escritura hoy, no querían entender. Y analicemos eso, porque de eso somos culpables todos. Dice ese viejo refrán que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír, ni más sonso y torpe que el que no quiere entender. Porque si yo entiendo, si yo veo, si yo escucho de verdad, me reta a cambiar. A descubrir que quizás lo que yo he creído toda la vida y trabajado fuerte toda la vida está equivocado. Que lo que yo creo que es la verdad no es la verdad, es mi verdad, la que me conviene, la que me gusta, la que me hace sentir superior y mejor a los demás. Mi verdad. Y en nuestros tiempos, en el cual la verdad está en extremo peligro, que no viene ni por culpa de un político ni de nadie. Esto es una realidad que se remonta ya al siglo XIX,
en ciertas filosofías en que niegan la existencia de una verdadera verdad absoluta. La verdad se convierte en algo relativo, algo mío, algo que yo creo, y que mi verdad puede ser diferente a tu verdad y que las dos están bien, pero la verdad es que hay una sola verdad absoluta y real. No es relativa, no es lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que se me antoja. Es una verdad que me reta muchas veces porque exige de mí un cambio, me mueve de mi comodidad, me invita a ser quien de verdad Dios ha hecho y ha creado y ama, a ser y a dar quien de verdad soy y lo que de verdad debo de dar. Por eso, con coraje y con tristeza, Jesús mira a esos fariseos, porque Él los ama. Si no, no les diera tristeza. Él los ama y le ofrece a ellos y a toda la humanidad su salvación. Pero ellos se quieren aferrar a su verdad. ¿Por qué? Analicémoslo. Por la misma razón que nosotros muchas veces lo hacemos. Porque el de verdad hacerle caso a las palabras de Jesús, entender que lo que importa es el amor y lo que más Dios ama es la vida, porque Él es el creador de toda vida, es la fuente de la vida, es el que nos da la existencia. Que la vida es lo más importante. Como ayer dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Hoy los reta más directamente. ¿Qué es importante? ¿Salvar o dejar que se muera un hombre? En sábado. ¿Por qué sábado? Porque ustedes se las han inventado. Que no tienen que haber. Y hay una historia atrás de eso. Sabe que cuando la insurrección de los macabeos contra el imperio griego que había dominado la tierra de Israel, eran bien aferrados por todos esos 500 años de historia después del exilio en el Babilonio, en el cual la observancia de la ley del sábado se había hecho primordial y una manera de identificarse como judíos, como pueblo elegido. Y millares de macabeos en esa revolución escogieron morir y no pelear por observar el sábado. Más tarde, en reflexión, los sobrevivientes, dirigentes macabeos dicen, no, eso no tiene sentido. Y tenemos que salvar nuestras vidas y la vida de nuestro pueblo. Y si tenemos que luchar por salvar nuestras vidas, lo haremos, y así lo hace. El Señor Jesús les está tratando de recordar de su propia historia. De lo que le importa a Dios es la vida. Lo que le importa a Dios es el ser humano. Y la ley está al servicio de ello. Yo en mis clases de Derecho Canónico en el seminario les recuerdo, porque todos podemos caer en ese error, sacerdotes, laicos, todos. Y el derecho, les explico, aún el derecho civilista, pero más todavía el derecho canónico, cuyo único propósito es fin es el mismo de toda institución y estructura dentro de la iglesia, que es la salvación, la santificación de las almas. Y que si yo aplico la ley sin tomar en cuenta a la persona y la salvación de su alma, no estoy cumpliendo con el espíritu de la ley, cuyo propósito es salvarle. Eso sí, esa ley a veces me va a retar. Esa a veces me va a castigar, o por lo menos a amonestar, porque quiere que yo siga
la única ley de verdad, que es la del amor. Que siga de verdad al único Rey, a mi Dios y Señor Jesús. A veces retadora y se tiene que aplicar con firmeza. A veces, sin embargo, me reta a aplicarla no solamente con justicia, sino como el Señor, con misericordia, con esa dulzura y ternura. Hoy día muchos fariseos condenan al Papa Francisco. Nuevos fariseos modernos que le critican porque ha hecho al centro de su papado la misericordia y la necesidad de entender que si yo uso la doctrina o la ley como martillo para darle en la mera torre a la gente que controlo y subyugo, no estoy siguiendo el Evangelio. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando hoy. ¿Qué me importa más a mí? ¿La persona o la ley? ¿Qué me preocupa más? ¿Mis intereses propios, mi poder, mi autoridad o la salvación de esa alma? Es incómodo tener que estar pensando a cada momento en cómo ayudar a la persona, a cómo guiarla. A veces es exigente, pero a veces requiere misericordia de mi parte. No lo piensen en sentidos abstractos de que si un gobernante o si un obispo o si un papa, piénselo ustedes y aplíquenselo como lo tengo que aplicar yo a sus propias vidas. ¿Cómo dirijo y guío a mis hijos? ¿Exigiendo mis derechos y mi autoridad? ¿O tomando en cuenta sus necesidades? ¿Cómo es mi relación con mi pareja, con mis familiares, con mis vecinos, con mi comunidad? ¿Busco privilegios, autoridad, poder? ¿Busco, como Jesús, servir y no ser servido? Es el amor, hermanos y hermanas. Es la vida la que tenemos que defender y hablar a su favor. No importa con quién, ni a qué autoridad, es tener el valor de hablar y de defender sin odiar, sin rivalidad, sin división ni violencia. Comenzamos en esta nación una nueva administración. Y la iglesia no somos ni demócratas ni republicanos. Somos cristianos católicos, con valores que a veces los demócratas, a veces los republicanos defienden o adoptan, pero que no, en ningún momento podemos identificarlo con ninguno de los dos. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y quién de verdad es nuestro Rey. Y a favor de quién somos sus representantes, porque eso es lo que somos. Como nos recuerda San Pablo en otro lado, somos embajadores de Cristo. Extraños en una tierra extraña. No importa dónde nacimos. Nunca encajaremos, porque no representamos una postura política, ni un partido político, ni una filosofía secular. Somos embajadores de Cristo y de su Evangelio, donde lo que importa
es la vida humana, la dignidad de cada uno, los derechos y las obligaciones de todos. Pidámosle al Señor que en nuestra vida privada y en nuestra vida pública siempre mantengamos eso en mente y que sepamos hablar siempre a favor de Cristo y de su Evangelio y de dar testimonio de ello con nuestra vida. Presentemos pues todas nuestras oraciones y necesidades ante Dios nuestro Señor, pidiéndole que escuche todas ellas y que nos las concedas en su divina providencia y amor. Oremos primeramente en este día por nuestro país de Estados Unidos, para que el Señor ablande los corazones de todos, ilumine las mentes de todos y nos ayude a comenzar de vuelta, valorando la dignidad de cada persona y el valor de toda vida, para que desde la cuna hasta el lecho de muerte, desde el vientre de la madre hasta el fin de la vida, todo ser humano sea respetado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos los que pasan hambre, los que viven en la calle, los marginados, los desempleados, todos aquellos que experimentan racismo, rechazo y odio, para que encuentren acogida en nuestros corazones y ayuda de nuestra parte. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos de COVID-19, para que el Señor les conceda la sanación, por todos aquellos que los ayudan, que están al cuidado médicos y servicios médicos del pueblo, para que los fortalezca también el Señor y los proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por nuestra comunidad de St. Elizabeth, por la comunidad de San Francis Cabrini, por todos aquellos que nos siguen por estos vías de Facebook y de YouTube, para que todos a través de este año experimentemos un renacimiento a la gracia y al amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos nuestros jóvenes, para que lleguen a conocer de verdad a ese Cristo vivo, tierno y amoroso que quiere ser su mejor amigo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos los movimientos laicos y movimientos eclesiales laicos, para que sepan traer una nueva evangelización a todos los que están alejados o distantes de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos los que están enfermos con cualquier enfermedad, para que el Señor les dé la sanación, el consuelo y la fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todas nuestras intenciones personales que en este momento le ofrecemos al Señor. Por todas ellas roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por la intención especial de Isabel Carvajal y Rubén Martínez, por quienes se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, te pedimos que escuches todas nuestras oraciones, las que hemos dicho en voz alta y las que permanecen en nuestros corazones. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, por este sacrificio mío y de ustedes, para que sea agradable a Dios nuestro Señor. El Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda todos nuestros amigos, parientes, miembros de nuestra comunidad que pasaron a mejor vida este año pasado. Recuerda todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos allá en casa donde nos encontremos una señal de esa paz que viene de Cristo. Paz, Camila. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta celebración eucarística. Que el Señor los siga cuidando, manteniéndolos bien y saludables. Oren mucho por nuestro país en estos momentos de cambio y de conflicto. Y en especial oremos en este día por todos esos más de 400,000 fallecidos en nuestra nación debido al COVID, ya más de 2 millones mundialmente. Nos advierten que falta todavía pues un pico bastante difícil en estos próximos 2 meses, a pesar de la vacuna. Y sí, está accesible ya a los de mayores de 65 años, pero si han tratado, yo traté de apuntarme y son casi 1 mes o 2 en algunos lugares para poderte apuntar. Así que nos falta tiempecillo para poder hacerlo. Así que muchísimo más cuidado porque estas cepas variantes son más contagiosas todavía. Así que yo sé que los aburro advirtiéndoles y no los estoy tratando de asustar, sino que me preocupa todos ustedes porque ya son muchos los que diariamente me llegan, pues miembros de la comunidad, miembros de cursillos, personas que nos siguen a través de esta misa, cuyos parientes, amigos han contagiado y han hasta fallecido. Varios sacerdotes que han fallecido debido a esto, varios más que nos están pues pasándola muy difícil en estos momentos. Pues todos aquellos que lidiamos con el pueblo y en no todos los lugares ha habido las mismas precauciones, pues corremos más peligro. Oren por todos sus ministros, pastores, por todos aquellos que están en servicios públicos, que están más expuestos a todo ello. Le pido nuevamente oración por mi hermana, que todavía está con nosotros, pero está pasando muy difícil. Anoche fue ingresada de emergencia otra vez debido a unas dificultades, complicaciones. Está de vuelta en la casa, pero es muy difícil para toda la familia, especialmente sus 7 hijos y su esposo. Oremos por Raquel, mi hermana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos